¿Qué son los procesos fonológicos? Son aquellas cosas, aquella manera de hablar que tiene el niño pequeño para simplificarse su habla, porque cuando empiezan a hablar no pueden hablar como un adulto, está clarísimo, ¿no? Hay ciertos fonemas, ciertas combinaciones que no van a saber cuando empiezan a hablar. Entonces, esas simplificaciones del habla se llaman procesos fonológicos y hay un montón. Hay un montón de ellos que son normales por edad del desarrollo, es decir, que a los 2 años es normal que el niño haga ciertas cosas, a los 3 también, a los 4, 5 y 6. A los 6 se considera que sí, que los patrones fonológicos deberían estar consolidados y que el niño o niña ya no debería hacer casi ningún error fonológico o fonético de fonemas, ¿vale? Entonces, todo esto lo iré poniendo en otros posts para poner, por ejemplo, los datos de cada edad. Ahora no me centraré en eso. Ahora quiero que entiendas que tu hijo cuando empieza a hablar las primeras palabras y a los 2 años, pues va a hablar, va a decir palabras, va a empezar a unir palabras para hacer sus primeras frases, pero van a haber muchos errores, porque son errores normales, porque tu hijo no puede articular bien toda su habla y la tiene que simplificar para poder ser funcional. Funcional significa poder hablar y comunicarse, que es lo que una persona, un niño, tiene que hacer, que es comunicarse. Entonces, van a haber unos errores que van a ser normales, a los 3 años todavía hay algunos, etcétera, ¿no? Y va mejorando. ¿Cómo va mejorando su habla? Pues básicamente por imitación, de poder escuchar al adulto cómo lo dice e ir mejorando, ir practicando y mejorando. Por eso, y te digo ya, una estrategia importantísima 100% es que tú le devuelvas modelos correctos a tu hijo o hija cuando habla, desde bien pequeño hasta más mayor. O sea, que cuando tu hijo empieza a hablar y dice sus palabras muy reducidas, que le faltan letras, le faltan sílabas, y tú le respondes, por ejemplo, te dice, guau, y quiere decir agua, y tú, el agua, ten, el agua, y siempre le vas repitiendo. Cuando ella es más mayor y dice, en lugar de perro, dice pello, y tú, ay, mira, sí, el perro, y se lo repites a continuación. Es cuando escuchan a continuación de lo que ellos han dicho el modelo correcto, que es cuando más aprenden, cuando más lo pueden mejorar. Y ocurre muchísimas veces de manera natural que los niños, después de que sus padres les dan el modelo correcto sin casi mostrarlo, es decir, solo diciéndolo, pero no esperamos nada a cambio, no esperamos que el niño lo repita. Simplemente le damos el modelo correcto, repitiéndolo, hablando de eso otra vez para que vuelva a escuchar la palabra correcta. Pero lo que pasa es que naturalmente sí que los niños muchas veces repiten y mejoran. Eso es un súper buen signo. Si tu hijo está diciendo cosas que tienen errores de estos fonológicos y cuando tú se lo repites y él espontáneamente también lo vuelve a decir y ves que ha mejorado, eso es un súper buen signo porque significa que cada vez es más capaz de decirlo mejor. Vale, entonces, ¿qué más? Voy a poner hoy en este vídeo algunos ejemplos de estos procesos fonológicos para que entiendas más el habla de tu hijo. Entonces, hay, por ejemplo, la omisión de fonemas, que es simplemente omitir una letra, normalmente una consonante, pero puede ser también una vocal, y puede ser omitir sílabas y puede ser omitir, por ejemplo, diptongos, es decir, combinaciones de vocales o combinaciones de consonantes. Te pongo un ejemplo de cada uno. Una omisión de fonema podría ser, por ejemplo, en lugar de decir fútbol, decir fubo. No dice las letras finales, ni la T ni la L, fubo, fubo. Y eso es súper típico. Al principio, los niños les cuesta más decir todas esas consonantes que hay al final de sílaba, ¿vale? Como fútbol. Cuestan más las consonantes a final de sílaba. Porque la combinación más sencilla de sílabas es la que es consonante vocal, por ejemplo, pa, pa, ma, ma. Y es lo primero que los bebés empiezan a hacer cuando balbucean, mamá, baba, da, da. Es consonante vocal, es lo más fácil. En cambio, consonante vocal, consonante ya es más difícil y aparece más tarde.
un ejemplo de omitir un grupo de consonantes, por ejemplo, bruja y decir buja. Esto es muy común y es normal hacerlo hasta los 5 años. Hay niños que a los 5 años todavía no hacen bien estos grupos bra, cra, bla. Así que por eso este es un proceso fonológico que dura mucho, hasta los 5 años. Sustituir fonemas significa que cambian un fonema por otro. Y podría ser el ejemplo de, en vez de decir ratón, decir datón. En vez de decir la ra, dice una da. ¿Por qué? Porque no sabe decir la R todavía. La R es uno de los fonemas más tardíos que puede aparecer a los 5 o 6 años, incluso más en algunos niños. Entonces, como no sabe decir la R, la va a tener que decir de otra manera y la sustituye por un otro fonema. En este caso, datón, por una D. Sustituir la ra por una da o por una ra o incluso una la, latón, por ejemplo, decir latón también es típico, está muy bien porque la R es un fonema que se hace con la punta de la lengua y detrás de los dientes. Y la D, la ra y la L, la lengua se pone en un sitio muy similar, así que no va tan desencaminado el niño cuando dice datón o latón. Así que por eso los logopedas, cuando vemos todo esto, podemos ver si esos errores son normales del desarrollo, si vamos bien, si el niño va a poder mejorar, o a lo mejor, por ejemplo, en vez de ratón dice gatón, este error ya no es tan bueno, porque gatón se hace aquí y ya es más diferente, muchísimo más diferente que la ra. Así que un niño que haga ratón le va a poder costar bastante a decir ratón, incluso seguramente va a necesitar ayuda de un logopeda, de un especialista. Luego hay otro ejemplo de cambios que es la asimilación de fonemas. Por ejemplo, los niños tienen que simplificarse su habla y una manera de hacerlo es que toda la palabra suena al final igual. Imagínate la palabra luego, que es difícil, ¿vale? Que además tiene luego dos vocales juntas y ga. Bueno, el niño, ¿sabes lo que puede hacer? Lelo, lelo. En vez de luego, lelo. Lelo es más fácil, todo es una L y dos vocales ya no están, lelo, ¿vale? O sea que asimilar significa coger características de la palabra y hacerlo todo muy similar. También son esos niños que su habla parece mucho que digan muchas T's, todo es ta, 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 ta. Todo lo están asimilando a la T, que es un fonema muy fácil, que normalmente todos los niños saben hacer, no tienen dificultades, ¿vale? Luego hay otros tipos de procesos fonológicos que van como por grupos de fonemas. Por ejemplo, niños que hacen lo que se llama nasalización. Significa que ponen características nasales, que son los fonemas como la N, la M, que son fonemas que sacamos el aire por la nariz. Para hacer la N y la M, sacamos el aire por la nariz. En cambio, con una B, el aire sale por la boca, ¿vale? Pues hay niños que ponen características nasales en fonemas que no son nasales. El ejemplo sería decir, en vez de bonito, decir monito, o en lugar de bueno, decir mueno o meno, ¿vale? Todo lo han hecho nasal, meno, monito, la M y la N, ¿vale? Es una asimilación también, pero entonces ya me meto en características de los fonemas que aparecen por ahí. Y si un niño vemos que hay mucha nasalidad, que muchos fonemas son que no tendría que ser así, es porque no tiene bien categorizada que hay fonemas que el aire sale por la nariz, pero otros sale por la boca. Y tenemos que ver por qué está haciendo, porque podría ser también por un tema, por ejemplo, auditivo, o podría ser por un tema de respiración, que a lo mejor pues respira con la boca abierta o hay mucho moco, etcétera. Se tendría que ver, ¿vale? Otro ejemplo muy común es el de la anteriorización, delante, anterior. Hay fonemas que son delanteros, como la T, como la D, como la B, que se hacen aquí delante con los labios o con la lengua, y hay otros que son posteriores, posteriores, que son la G y la K. Hay muchos niños que hasta los 3, 4 años no saben decir la K, no salen, no dicen la K. Entonces, en lugar de, por ejemplo, cosa, dicen tosa. Y en lugar de boca, dicen bota.
La K es una T, ¿vale? O en lugar de gusano, la G, dicen busano, hacen una B, porque se parece el sonido y no saben que tienen que hacerlo aquí, no lo han aprendido todavía. Entonces todo lo hacen aquí delante, porque en realidad cuando aprendemos a hablar y miramos mucho la boca de nuestros padres o de de quien habla con nosotros, lo que vemos mucho es todo lo que está aquí delante, pero no podemos ver que alguien dice K y está haciendo ahí algo detrás. Eso no lo vemos. Entonces los niños, primero, las fonemas que más aparecen son los de delante. Y en realidad también tengo que decir que fonemas posteriores de aquí del ga, K, en realidad solo hay 3 en español. La K, la Ga y la Ja. Así que solo hay 3, los demás son aquí delante. Vale, otra más. Por ejemplo, la oclusivización, que significa hay 2 tipos de fonemas, los oclusivos, que son como que explotan, pa, ba, y son la P y la B, la ta, son oclusivos. Luego los fricativos, que es que sale aire, como la F, la S. Vale, hay niños que les cuestan mucho los fricativos al principio, la F y la S. Cuestan más las fricativas que las oclusivas. Y lo que hacen es, en lugar de hacer la fricativa, la hacen oclusiva. ¿Y eso cómo se entiende? Pues en lugar de hacer sopa, dicen topa. Y en lugar de hacer foca, dicen poca. La fa la convierten en pa y la sa, ta. En realidad se parecen, pero una explota y la otra sale aire. Bueno, pues todo esto son cosas que yo como logopeda me fijo y hay mucho más. Hay mucho más, pero estas son súper típicas y tú puedes a lo mejor sentir que tu hijo hace estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el trabajo de todo esto? Pues ver cuáles son esos fonemas que no están saliendo, mirar si por edad es correcto, porque si es por edad correcto, vamos a dejar su curso, pero si ya no es correcto por edad, podemos ayudar. Además, vamos a ver el tipo de error. Si es un tipo de error normal y correcto, como sería la ra por da o la, muy bien, pero si vemos que la ra es ja, pues o ja, ya no está tan bien. Ahí ya podemos intervenir algo, ¿vale? Luego vamos a ver si la alteración está en grupos de fonemas, si hay mucha nasalidad, si oclusiviza mucho, si no hay fricativas, si no aparece un conjunto de fonemas, por ejemplo. Otro que no he explicado son los que ponemos la lengua en los alvéolos aquí, en esos bultitos detrás de los dientes, que son la R, la R, la S. Todos estos son alveolares. Si hay dificultades allí, pues estos fonemas no van a salir bien. Tiene que ver también, claro, estoy hablando de muchas edades. Cuando ya nos vamos para más mayores, si está apareciendo todo esto, seguro que vamos a tener que intervenir. Además, que tener errores de este tipo de habla, de pronunciación, articulación, no todo es lo mismo, ¿eh? Hay algunas veces que es que no saben hacer estos fonemas porque no pueden, porque realmente no saben, y eso se nota si por repetición no les sale. Si tú le hicieras repetir, por repetición no puede, es que no puede, todavía no puede. Tenemos que ver si es que no puede porque por edad no le toca o no puede porque no puede, no sabe cómo. Algo pasa, o orgánico o funcional, ¿vale? En cambio, hay otros casos que no lo dicen normalmente, pero por repetición pueden. ¿Eso por qué es? Eso es porque no hay ninguna dificultad, la capacidad está, pero a nivel de generalización de ese fonema, donde toca, cuando toca, en habla espontánea, todavía no ha llegado a ese punto. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que trabajar, normalmente vamos a trabajar, depende del niño, con el fonema aislado o con el fonema en sílabas, o luego ya en palabras, luego ya en frases, luego ya en texto, luego ya en habla espontánea. Es un proceso de pequeño, ¿vale? Por ejemplo, la R, para poner un ejemplo, que la R ya digo, si estás mirando este vídeo y tu hijo es súper pequeño, ni te preocupes por la R, Pequeño quiero decir 2, 3, 4 años. Pero si ya, imagínate un niño de 5 o 6 años, la R no puede, pues primero
ra, intentar que le salga este sonido, que hay muchas técnicas para conseguirlo, pero luego va a tener que hacer, seguramente cuando le salga el ra, igualmente luego hablará y no lo hará. No lo hará en habla espontánea todavía, le falta ese paso. Lo sabe hacer el fonema, pero no le sale cuando habla normal y sin pensar. Entonces vamos a ir pasando de ra, el sonido, a ra, re, ri y muchas cosas. Luego palabras, ratón, carro, buscar. Luego frases, hacer frases y luego ya le saldrá en espontáneo. Bueno, en resumen, los procesos fonológicos son esas cosas que los peques hacen para simplificarse el habla y poder comunicarse, que esa es su función principal, poderse comunicar, que cuando son muy pequeños hacen muchas reducciones y su habla va a tener muchos errores que son muy normales a los 2 años. A los 3 años, 4, 5, 6 años, esos procesos van desapareciendo. Cuando un niño de 3 años, 4 todavía tiene muchos procesos que no tocan, es cuando decimos que tiene un habla muy infantil y que no se le entiende. Vamos a tener que empezar ya a ayudar. Y cuando ya persisten los problemas, tenemos que ver qué tipos de problemas son con todo lo que he explicado. La manera de trabajar, quiero volver a explicar esto, cuando son muy pequeños, 2, 3, 4 años, vamos a empezar con técnicas o estrategias de método natural de lenguaje, que es mucho con la corrección implícita de devolver el modelo correcto, etc. No vamos a hacer mucho más, pero bueno, esto es mucho, ¿eh? Si lo haces bien, pones en práctica las estrategias, muy consistente, tu hijo va a mejorar, ¿vale? Pero cuando ya vemos que persisten ciertas dificultades, vamos a tener que trabajar más específicamente en ese fonema o en ese conjunto de fonemas. Y es para eso hay otras estrategias diferentes que sí que va a ser, por ejemplo, jugar con onomatopeyas que tengan ese sonido, buscar palabras que tengan ese sonido, etcétera. Cada dificultad es diferente, así que no puedo dar unas estrategias generales para todo el mundo, pero creo que tienes una idea muy clara de dónde estás y hacia dónde vamos. Y en próximos posts voy a poner las edades en que se supone que los niños van consiguiendo todos estos fonemas. Nos vemos en la próxima comunicación.